Bien. Bueno, hola Ernesto, buen día. Hola a todos los que están mirando. Buenos días, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Encantado de estar aquí contigo. Sí, lo mismo, hemos logrado este encuentro. Una maravilla. Bueno, ¿querés presentarte vos primero? Después me presento yo. Sí, Dale. perfecto. Bueno, mi nombre es Ernesto León. Conduzco la escuela Yo Soy Tú Mismo, junto con Angie Braña. Y para mí es una alegría estar aquí con todos vosotros y con María en este ciclo de conferencias que hemos iniciado entre varias escuelas que tenemos un nexo de unión, que ahora comentaremos un poquito, ¿no? Antes de entrar en el tema, ¿no? Sobre el que vamos a conversar hoy. Perfecto. ¿Y les querés contar de qué es la escuela? Bien, pues la escuela Yo Soy Tú Mismo es una escuela que está centrada en las enseñanzas de Ramana Maharshi, de Robert Adams, que son, digámoslo así, dos seres que llegaron a la completa liberación o nirvana y que nos conducen en el camino de la vía directa hacia la realización de nuestra verdadera naturaleza y la liberación del sufrimiento. Bien. Así Y, muy general. bien, y pues también generalizando un poco, entonces también estudian el Vedanta, digamos, desde estas líneas, ¿sí? Sí, sí, exacto. Ujú. Bien. Bueno, yo también para los que no me conocen, de la comunidad de Ernesto y de las otras comunidades del resto de los grupos, mi nombre es María Descurra y yo dirijo una escuela que se llama Aprendiendo Ayurveda y ahora estamos por largar una escuela más larga, una formación de 2 años y medio, también de acompañamiento en estilo de vida ayurvédico. Y bueno, me invitaron Ernesto y Aleix, me invitaron a participar de este ciclo de conferencias y me encantó la idea de intercambiar conocimientos y saberes y expandir un poco el propio mapa mental. Así que muchas gracias, Ernesto. Nada, un gusto, ¿no? Todo lo que sea estas colaboraciones por amor a la verdad y para facilitar que haya un mayor entendimiento, ¿no? De estas sabidurías milenarias que tan Sí, útiles pueden ser para quien las acoge, ¿no? Con verdadero interés de aplicarlas prácticamente. así es. Bueno, pues habíamos hablado de conversar un poco de la visión de la mente, del ego, ¿no? Sí, Desde ambas visiones, ¿no? Para ver sí, qué puntos de encuentro, que seguro que hay, bueno, como pudimos conversar el otro día, muchas cosas en común. sí. Así que no sé si quieras empezar tú abriendo un poco el melón. Yo lo que quería contar es que los Vedas son los libros de sabiduría de la India y los Vedantas son las porciones finales de cada libro de sabiduría. Que yo sepa, son 4 Vedas y el Ayurveda está al final, en la parte final de uno de estos. En realidad en varios se toman fragmentos, pero de uno de ellos se toma un poquito más y toma mucho de la parte filosófica, de la filosofía Samkhya, que son darshanas. Me encanta el término darshana, quiere decir puntos de vista. O sea, hay varias escuelas que son puntos de vista sobre los Vedas. Me encanta esa mirada y me gusta traerla al presente, decir, bueno, hay algo y cada uno puede tener un punto de vista diferente sobre eso, pero son puntos de vista sobre el mismo tema. Y entonces hay algo que nos une y hay algo común, que es que estamos tratando de entender el mismo texto, estamos tratando de entender la misma filosofía. Y bueno, en mi caso además lo sumo siempre a los toltecas, porque para mí los toltecas decían lo mismo, pero lo decían en mexicano, entonces a veces me es más fácil entenderlo. Entonces digo, bueno, es como otro punto de vista más que sumo sobre lo mismo, y para tratar de entenderlo como un mismo conocimiento. Eso es algo lindo, que tenemos todos en común los que seguimos estas líneas. Estamos tratando de llegar a ese mismo punto de entendimiento. Ujú. Y los samskias, la filosofía samskias, ¿pudieras un poco describirla para los que no conozcan acerca de ella? Bien, yo de filosofía samkhya soy como muy básica, ¿sí? Conozco más bien lo que toma el Ayurveda de ahí, Ujú, pero después el Ayurveda arma como su propia eh, cosmovisión, podríamos decir un poquito, pero ujú, abreva de ahí, como que vendría un poco después y toma de la filosofía samkhya. Pero básicamente lo que va a proponer es que está la conciencia o el espíritu, la sopa cuántica, como cada uno lo quiera llamar, ese todo con conciencia, que en un momento toma un cuerpo, al tomar forma, toma cualidades. Entonces, desde esa comprensión que se llama naturaleza o prakriti o
no sé cómo llamarlo, principio biológico, pero no es que necesita tener vida, la piedra también pertenece, o sea, todo lo que tenga forma en el mundo material va a tener una naturaleza que se puede describir con cualidades. Y de estas descripciones con cualidades van a surgir los doyas y las propuestas de cómo alimentarse, de qué actividad física hacer, de qué colores usar, de qué aromas usar, para aumentar o disminuir las cualidades que tenemos, para mantenerlas lo más estables posibles y poder así acceder a esa otra parte que todos llevamos dentro, que es el observador, la conciencia, etcétera, sin ser todo el tiempo arrastrados por nuestra forma física, ¿no? Es una forma de la Ayurveda como de estabilizar un poco esas tendencias biológicas que todos llevamos, esa prakriti, esa naturaleza. Como de armonizarlas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Con Claro, eso que somos, ¿no? podríamos decir que, por ejemplo, un animal, un predador, tiene una naturaleza de predador, actúa la naturaleza de predador y mata, y es inocente en ese punto, o sea, actúa su información, no hay un deseo ni bueno ni malo, simplemente el deseo base es sobrevivir, aumentar el placer y disminuir el dolor, eso lo tenemos todos los seres vivos en común, tiene una naturaleza de predador y la actúa. Nosotros como seres humanos que tenemos libre albedrío y podríamos elegir otras formas, podemos elegir formas que nos generen menos dolor. Y para eso debemos como desidentificarnos de nuestras tendencias, podríamos decir. Y ver que son solo tendencias, que no es lo que somos. Que si tengo mucho fuego, la versión predadora del humano, si tengo Ujú. mucho fuego, no estoy obligado a actuarlo. Lo puedo ver, lo puedo apaciguar, puedo comer alcalino, puedo hacer respiraciones enfriantes, usar color azul, dar paseos en la luna y apaciguar esto lo más que pueda, para que no se esté actuando todo el tiempo y yo pueda elegir otra forma de vincularme, ¿no? Ujú. Esté Sí, como como, un poco saber cuál es tu guna predominante y cómo poder actuar desde ella en claro, armonizarte con tu esencia, ¿no? Más claro. genuino. Mm. Digamos que es mucho más fácil que no explote el fuego y dañar a alguien si estuve durante la mañana meditando, si estuve comiendo vegetariano y alcalino, si estuve haciendo todas cosas que me enfriaban, que si me pasé la mañana en el centro de la ciudad corriendo con estrés, con violencia, con enojo, comiendo cualquier cosa ácida o picante, etcétera, ahí va a estar como mucho más alto el fuego, me va a costar más que esa fuerza inconsciente, que no es personal, no se actúa a través mismo, a través Ujú. mío se va a actuar y voy a volverme yo ese fuego andante y voy a vincularme desde ahí y por ahí una parte mía va a empezar a creer yo soy esto, yo soy esta reacción, yo soy esto que está pasando y yo no soy eso, es solo una tendencia que traigo, que no estoy obligado a actuar y la verdad que es mucho más fácil de gobernar si la tengo la más baja posible, ¿no? Mm. Sí, esto desde el Advaita, el término vasanas o viseya vasanas, viseya son fenómenos, vasanas son inclinaciones o tendencias, ¿no? En todos nosotros, en lo que es el cuerpo causal, que es el cuerpo más sutil, a partir de ego, ¿no? Hay unas inclinaciones como un movimiento de la voluntad a querer experimentar, buscar la felicidad a través de la manifestación, ¿no? Y Bueno, la entonces, Ayurveda usa la misma palabra de samskara y vasana, ajá, interesante, sí. sí. Y entonces, bueno, claro, en base a esas tendencias, unos van a tener unas inclinaciones u otras, pero como dices, y estoy totalmente de acuerdo, una cosa son las tendencias de este yo, de este ego, y otra cosa lo que nosotros somos realmente al margen, ¿no? de este ego. Cuál es nuestra verdadera naturaleza y cómo podemos recuperar nuestra total armonía, tanto de dentro hacia afuera, ¿no? Como de fuera hacia adentro. Sí, es que en realidad si uno lo pensara, las tendencias físicas o doyas casi se podrían ver como la manifestación física de un samskara que uno hereda de una vida a la otra. El Ayurveda lo que dice es que lo que reencarna son los samskaras que después generan las vasanas, ¿no? Lo que heredamos de una vida a la otra son las huellas de percepción que organizan la realidad, las interpretaciones de la realidad donde nos hemos quedado fijos, donde nuestra atención se quedó fija, Las te llevan a improntas, la otra ¿no? vida. ¿Cómo? Las improntas que se han quedado Claro, grabadas, ¿no? Los claro. samskaras. Esos samskaras, esas improntas se heredan y porque tengo ese samskara e interpreto de esta manera, reacciono de esa manera también y actúo y la profundizo esa huella de vida en vida sin darme cuenta que yo no soy eso. Ujú. Exacto. ¿Sí? Bueno, y no sé por dónde te gustaría que siguiéramos ¿Te- con el tema de este ego. ¿Querés Eh, contar un poco cómo ve? Me parece que es como que los términos son comunes en las dos disciplinas sí, porque los dos vienen del Vedanta, va de los sí. Vedas. eh, Sí, así digamos que que desde el punto de vista de las enseñanzas, ¿no? De Ramana sí, Maharshi,
de Robert Adams. El punto nuclear es que mientras estemos observando y dándole la atención a cualquier fenómeno, estamos erigidos o elevados como ego. Ego es lo que viene a la existencia en el agarre de formas de pensamiento, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos por tratar de purificar nuestra mente, por tratar de limpiar, ¿no? Nuestras inclinaciones que nos lleven al sufrimiento, al miedo, al desequilibrio, etcétera, van a lograr un cierto grado de purificación, pero nunca van a llegar a la total destrucción de esta maquinaria samsárica que da pie o que da lugar a que constantemente estemos de nuevo generando, que es lo que hace este ego, ¿no? Viene a la existencia en la generación o en la fabricación de un cuerpo que se toma a sí mismo como yo soy este cuerpo y como yo soy todos los cuerpos a través de los cuales se vive, y a partir de ahí, cada vez que nuestra atención está alejada de nuestra verdadera naturaleza, la dinámica en la naturaleza propia de este ego es la de seguir fomentando y propulsando la ilusión, ¿no? Entonces, quizá lo más significativo, ¿no?, de este camino es que es digamos, es un enfoque absolutamente radical, en el sentido de que no que excluya este proceso de purificación, ¿no?, que estamos hablando, que mientras uno no quiera atenderse a sí mismo como lo que uno es realmente y por lo tanto abandone ese estar elevado como ego para que se acelere enormemente lo que es el proceso de purificación, por no darle la luz de la conciencia, chit, a cualquier fenómeno que se observe, que se mire, pero es compatible mientras uno no quiera realmente girarse sobre uno mismo para dejar de estar erigido como ego. En esos momentos uno tiene que saber que puede o bien propiciar ese sufrimiento, ese dolor, ese malestar, o puede utilizar todas las herramientas que le sean factibles, que le sean útiles para poder contribuir a esa purificación de la mente, ¿no? Y yo creo que ahí en ese terreno de la purificación mental es donde se encuentran, ¿no? Lo que es el Ayurveda y este camino en la medida bueno, pues que no nos vemos muy impelidos por esas basanas a llevar nuestra atención hacia afuera, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo. Yo veo como que la Ayurveda dice que tiene tres líneas de tratamiento, que yo creo que son como una antesala. Pues siempre la Ayurveda dice, si no sabes por dónde empezar, empezá por lo que podés ver, porque está acá, no es más fácil, ¿no? Ordena tu casa, saca las cosas que no uses. Es una manera de empezar a limpiar la mente más fácil porque es concreta, Lo tienes a ¿no? la mano, lo Lo tengo a puedes, la mano, ¿no? claro. Como que cuando vas a meditar y es más fácil empezar con una meditación activa y hacer yoga o jardinería y estar llevando la atención a algo físico, que después meditar en el vacío, que mi mente no sabe muy bien de dónde agarrarse. Entonces, Ujú. es yo lo que siento es que es como un camino que nos va preparando y nos deja el cuerpo sereno, la digestión serena, algo adentro, algo en el cuerpo se tranquiliza al estar comiendo sano y haciendo una rutina saludable, y eso favorece que la mente también esté más tranquila, porque la verdad que es mucho más fácil, por algo el yoga, que está muy ligado a la ayurveda también, a la ayurveda en realidad, propone que primero se hacen las asanas, ¿no? Primero descargo físicamente y traigo la atención a mi cuerpo, me fijo cómo estoy apoyando, cómo estoy poniendo los hombros, y al ir trayendo la atención al cuerpo, algo en el diálogo interno se silencia, Ujú. y esta fijación, que en general yo creo que es donde nos quedamos más atrapados los humanos, que es que tenemos el don de la atención, que es un don bellísimo, pero que nuestra atención se lleva a algo y se queda fija y no la podemos traer de vuelta. Y después se confunde y Claro, piensa que eso es re importante y que es todo lo que hay, y que yo soy ese pensamiento o esa impresión mental, esa forma emocional, y no lo puedo traer, ¿no? Como la gente dice, yo soy ansioso, yo no soy ansioso, estoy ansioso, no es lo mismo. ¿Sí? claro. Y traerlo de vuelta a veces ayuda a ir, bueno, lo traigo de vuelta primero a la atención física, al alimento, a la forma en la que como, a la forma en la que camino, y a medida que se va aquietando puedo empezar a generar ese espacio para darme cuenta que soy el que está observando, el que Ujú. está observando el Claro, pensamiento. partiendo del punto en el que uno realmente todavía está, ¿no? Por eso, por ejemplo, nosotros proponemos diferentes tipos de prácticas, de ejercicios para ir cuando alguien, por ejemplo, tiene una actividad mental muy agitada, ¿no? Hay mucha tensión mental o hay aspectos a nivel de salud o físicos donde la persona no puede llegar a este nivel de giro, ¿no? Tan profundo, que faciliten el ir soltando poco a poco mediante la identificación de patrones de pensamiento que te conducen a la identificación, al miedo,
mediante lo que decías, por ejemplo, ¿no? Si tienes mucho acumulado en tu casa y hay un gran desorden, eso va a llamar al propio desorden mental, ¿no? A la propia disociación interna, ¿no? Entonces sí, totalmente, totalmente de acuerdo con ese enfoque porque de hecho lo estamos constantemente potenciando, ¿no? Me imagino que como lo harás tú también con tu escuela, potenciando la importancia de entender de que la corrección de la percepción es siempre de abajo hacia arriba, ¿no? No puedes dar un salto total hacia la plena libertad, ¿no? Del samsara si Sí, hay aspectos en los que todavía estás muy adherida, muy agarrada y los quieres seguir alimentando y hay unas fuertes basanas que te empujan, ¿no? A sí, alimentar. sí. Me acuerdo una consultante que me escribió y me dice, me di cuenta que el drama con la pareja, el drama emocional lo estoy generando, o sea, me pude dar cuenta, me pude ver a mí mismo, a esa parte de mí mismo que sería manas, la mente que está generando y puedo observar al ego que se alimenta de eso y crea una identidad de drama, pero me dice, me di cuenta que también me da miedo soltarlo, porque si lo suelto, ¿qué le digo a mi pareja? ¿Desde dónde me relaciono? ¿Quién soy si no soy eso? Y es una buena pregunta y creo que por ahí algo común que tenemos como humanos es que una vez que se genera esa confusión, nos parece que nos morimos cuando la dejamos morir. Y es verdad que se muere un aspecto mental, que le invertimos un montón de energía y tiempo y dedicación en cultivar esa identificación con patrones mentales, y que un poco al dejarse morir queda ese vacío, ¿no? ¿De qué soy? Yo soy punto. No hace falta Sí. agregarle nada, con ser es Claro, pero suficiente. hacemos del predicado, hacemos el sujeto, que es lo que tú estabas diciendo. Entonces, cada vez que yo me tomo como yo soy argentino o español o ruso, o yo soy de derechas, o yo soy, convertimos ese predicado en sujeto. Y claro, vivimos una muerte. De hecho, este camino yo creo que es ir muriendo a Sí, muchas falsas identificaciones que no es nuestra verdadera esencia hasta que lleguemos a toparnos, ¿no? Profundamente en el mismo núcleo, ¿no? claro. Es que es así Sí, decir, sí. al menos cuando, ella me decía, al menos cuando era la neurótica que le gritaba a mi pareja, sabía quién era. Tienes razón, es Claro, ahora verdad. quién soy yo, ¿no? Ahora Ahora quién quién soy soy. yo. Y además toda la familia empieza a reclamarte que ya no te encuentra por ningún lado, porque ya no encuentran reafirmación a través de ti, ni ven que puedan de alguna manera obtener la dosis química que obtenían de enfado, de traición o de lo que fuera contigo. Y claro, pues se sienten perdidos. Y cuando al principio en este camino tú no te has todavía reconocido a ti mismo, tú te sientes perdido porque esa vieja identidad ya no es con la que tú te reconoces, ¿no? Y Sí. es un periodo, me decía un estudiante el otro día en la escuela, dice, es que es una tierra de nadie donde ni estás donde eras, donde por lo que te tomabas, ¿no? Ni tampoco puedes estar ya más allá de esa tierra de nadie. Entonces es verdaderamente una fase, Incómoda. Yo la llamo una sí, fase incómoda. sí, 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 sí. Por la que muchos no quieren transitar, porque se quiere una liberación instantánea, una pretrascendencia ya, un querer ya haberse liberado de todo aquello, ¿no? Que a uno todavía le afecta y todavía le importa y todavía le conmueve. Sobre todo, quiero decir, en este camino es muy típico que lleguen personas que quisieran, ¿no? Poder ya dejar de hablar de ego, vivir como conciencia todo el tiempo y se ningunea de alguna manera o se subestima, mejor dicho, todo el peso que tiene todo lo que tú estabas comentando, ¿no? De la importancia de esa purificación de la mente, de seguir detectando todas las fugas de energía, todo, ¿no? Sí. Eso de la fuga de energía es interesante porque don Juan de Castaneda dice que el primer paso para poder volverse un hombre o una mujer de conocimiento y buscar nuevas formas de percepción, que por ahí después se lo le malinterpretó de que era otra forma de percepción, eran drogarse y qué sé yo. Él siempre dice Sí. que los verdaderos comprensiones del hombre de conocimiento se dan en estados de sobriedad, porque se necesita mucha claridad de la mente para tener esas comprensiones. Pero, pero bueno, él propone esto, ¿no? Que la, el primer paso que hay que dar es acumular un poquito de energía, que si uno no tiene un poquito de energía acumulado, cuesta mucho frenar, porque las tendencias son fuertes. Yo lo siento como que, bueno, vengo con un camión con acoplado y lo tengo que frenar, y me lleva bastante energía solamente frenar el impulso de esta samskara vasana, ¿no? De esta huella de interpretación de la realidad y acción que quieren, es como una tentación muy fuerte, ¿no? Es como decir,
el otro dice eso que siempre dijo y yo siempre le respondo lo mismo y tengo que morderme la lengua, ¿no? Para no Ujú. hacerlo al principio. Que si yo no soy esto, puedo elegir otra forma. Y una forma de ahorrar energía, como bien decías para mí, él decía, selecciona todas esas construcciones de la realidad que hiciste o creencias o los que fueras que no contribuyen a tu supervivencia ni a tu bienestar y soltalas, ¿no? Como qué patrones de alimentación no contribuyen a mi supervivencia y a mi bienestar. Los dejo ir. ¿Qué patrones vinculares de relación conmigo mismo o con los demás? ¿Qué creencias sobre el yo tengo que no contribuyen a mí? Empezá soltando eso, dice. Ya eso te va a recuperar un montón de energía porque la mente va a empezar a estar más ahora, en el ahora. Y a Ujú. medida que se vaya acumulando ese silencio interno, esos momentos de pausa, donde no lo gasto en pensar, en pelearme con algo, en pelearme con la realidad, en desear que algo sea diferente de lo que es, a medida que voy recuperando un poco de esa energía, ese silencio, dice, va a empezar a actuar por sí mismo, como que una vez que le abrís la puerta, esa conciencia está presente y todo el tiempo nos habla, solo que no hacemos el hueco para escucharla. Sí, a mí me gusta decir que la llave la tenemos que meter nosotros dentro de la cerradura y que la gracia abre la puerta, pero esa parte de tú meter la llave, Sí, esa voluntad que ulteriormente se reconoce de que solo era la gracia moviendo tu mano, moviendo tu cuerpo para ir en una dirección, como uno al principio está tremendamente identificado con este falso yo, uno tiene que ejercer el esfuerzo en eso que tú estás diciendo, a dejar un poco de espacio para que entre la luz, ¿no? Si tú no quitas algunos muebles y quieres que la luz ilumine una rosa para que pueda florecer o la semilla de una rosa y tienes todos los muebles por delante, es difícil de que esa luz vaya a poder hacer que brille, ¿no? Y que se eleve, ¿no? sí, Así que totalmente, sí. totalmente. Y te pregunto también, en la Ayurveda entiende como usa el ego y manas como ego como la identificación con el cuerpo, lo que el cuerpo hace o lo que el cuerpo tiene como el elemento tierra como más visceral, ¿no? Este también lo tienen los animales y también, ¿no? Yo les veo a mis perros como están con su hueso y es su hueso, no se Ujú, lo quites, ¿no? Es algo más visceral que no requiere tanto diálogo interno, no necesita, o sea, los seres humanos podemos tener un diálogo de esta es mi casa, pero no requiere tanto diálogo interno, es como más visceral todavía, es como el apego más profundo. Y una segunda capa, un poquito más sutil, que sería manas, que es la identificación con el diálogo interno y con las emociones, ¿no? Como ujú, tres niveles de densidad que serían tierra, agua, emociones, aire, pensamientos. Y hay ujú, esos tres apegos que uno puede ir despejando. ujú. Sí, en la tradición vedántica se habla de Dhamma, de Sama, y primero es mucho más fácil al nivel de los sentidos de ir retirando la atención o redirigiendo la atención en direcciones distintas de donde tiende este ego a aferrarse fuertemente, donde se consigue por una mayor densificación de lo que es el ego al nivel de lo que se percibe por los sentidos, ¿no? Por ejemplo, alguien que sea alcohólico, lo mejor y lo primero que puede hacer es dejar de tener botellas de alcohol en su casa o dejar de mirar un escaparate si hubiera ahí cualquier tipo de elemento de alcohol, ¿no? Con esto se consigue lo que es el dominio de la restricción consciente, de la retención o el restringir consciente, que no represión, del lugar hacia el cual los sentidos se van a dirigir para esa aprensión más física, ¿no? Que tú comentas. Luego está el nivel del control mental, ¿no? Pero no como un control coercitivo, ¿no? Sino en la medida, ¿no? Que dejamos de darle la fuerza de nuestra atención a todo aquello que a través de los sentidos se potencia, mentalmente aprender a redirigir la atención, ganando unidireccionalidad en la atención, por ejemplo, a la respiración, Bien, inicialmente, ¿no? Que es lo típico, yo creo que en casi todas las sí, tradiciones. Y bueno, en la medida que se consigue, se va consiguiendo esto, un cierto dominio, una cierta fuerza mental, una resiliencia y demás, luego se acceden al resto de las cualidades que se van a ir dando de manera natural, ¿no? Que es el vairagya, que es el desapasionamiento, ¿eh? En la medida que uno se va desapasionando de aquello en lo que uno se apasiona para sufrir, ¿no? Para revelar su adicción a la infelicidad, mediante todo lo que hacemos para sentirnos infelices como ego, ¿no? Para sufrir, para sentirnos traicionados, engañados o de cualquier manera. Y luego, bueno, luego hay otra serie, digamos, de cualidades que en el Vedanta que Shankara explicaba magistralmente, ¿no? Como es titiksha, que es la ecuanimidad que resulta, ¿no? de todo este proceso. Uparama, que es cuando ya hay una estabilidad de quietud y de ecuanimidad en el testigo, en la conciencia yo soy, en la shakshi.
y finalmente pues ya se va acercando uno a Mukti, ¿no? Que es la liberación, ¿no? Y todo esto tiene que ir con el discernimiento, ¿no? El discernimiento es esa mayor claridad que entra en la mente, esa mayor luz de la conciencia que entra en la mente para poder discriminar y discernir lo que hace daño de lo que no, lo que genera sufrimiento de lo que no, lo que es puro de lo que es impuro, ¿no? Por ejemplo, con el Ayurveda no es lo mismo alguien que diga, bueno, pues me voy a quitar de comer harinas, ¿no? O de comer azúcar, porque me lo ha dicho no sé quién, que haya un entendimiento y una comprensión Sí, profunda de lo que eso origina y ocasiona en todos los niveles, ¿no? sí, sí, me pasa que por ahí un paciente viene y dice, yo soy vegano. ¿Y qué merendaste? Oreos. Está bien, son veganas, pero no sé si son comida. Son comestibles, ¿no? Más que comida, ¿verdad? Una vez Sí, escuché a sí, un médico que decía eso, ¿no? La diferencia entre comestibles y comida, ¿no? sí, sí, Que sí, casi toda la comida hoy en día es comida de estantería de supermercado. sí, Y parece comida, pero tiene tan poquito de comida y tanto de otra cosa, ¿no? sí. Yo lo que propongo además es eso, es, si dura mucho más de lo que tendría que durar, está tamásico, o sea, algo se desconectó del flujo de la vida. Las cosas en la vida tienen un ciclo, nacen, florecen y mueren. Tienen un periodo que es propio de cada elemento. Cuando un pan dura 2 meses en una bolsa en el supermercado, algo está andando mal, algo está tamásico y va a fomentar ese tipo de cualidades de estancamiento en mí también, porque algo se desconectó de ese flujo vital. No está vivo eso ya. Qué interesante ese análisis. La verdad es que sí, ¿no? Todo lo que comemos, todo lo que ingerimos, por cualquiera de los sentidos, ¿Sí? va a potenciar una u otra, ¿no? En Claro, mayor o es que de menor. eso trata la Ayurveda, básicamente. Uno de los tres terapias, que es la terapia racional, se llama, que es lo similar implementa lo similar, dice. Si Ujú, vos tenés una tendencia rayásica y comes rayásico, te va a aumentar rayas. Si vos tenés una tendencia de fuego y comes picante, salado o ácido, te va a aumentar el fuego, ¿no? Si mm, tenés mucho aire y comes crudo, liviano, seco, frío, te va a aumentar el aire, porque estás aumentando las cualidades del aire. mm. Eh, y lo mismo con los colores, con las actividades físicas, con todo lo que entra por los 5 sentidos, ¿no? Trata de generar, decir, bueno, ¿qué es lo que naturalmente se te tiende a acumular? Como si soltás el volante, ¿hacia dónde se te va el coche? ¿Qué tiende a acumular tu vehículo, tu forma física? Bueno, fíjate si puedes hacer lo contrario, porque similar incrementa similar y lo opuesto lo disminuye. Mm. Qué bueno. ¿Sí? Pues sí. Y em, en cuanto a este ego, por ejemplo, ¿cuál es la visión que tiene la Ayurveda de la mejor manera de reducir el nivel de identificación con los pensamientos que suele proponer el Ayurveda en este sentido? Mira, el Ayurveda es más como una filosofía médica, entonces lo que va a hacer es, va a enseñar sobre el ego, manas, etcétera, y va a dejar como todo el terreno, yo siento como que siembra todo el terreno para después pasarse a otra disciplina que uno busque de alguna de las otras líneas de filosóficas para seguir en la parte mental, ¿no? Ajá, Entonces, las ajá. 3 líneas de tratamiento son, primero se trata el cuerpo y la parte física, ¿ver? En paralelo se puede ir tratando la mente con mantras, con esto, no decir, bueno, como decíamos, no, si mi mente está muy ruidosa, puedo armar cierto tipo de repeticiones que ya que mi mente va a estar hablando todo el día y no la puedo callar, que al menos se la pase cantando Mani Padme Hum o alguna cosa y que no se la pase diciendo esta ciudad, este país, este cosa, ¿no? Entonces, toda una línea de tratamiento de la mente que tiene que ver más, se parecería más a la psicología conductista o así conductual, ¿no? Sí, Sí, cognitivo, bueno, eso. Que más por repetición van sí. programándola y armándole hábitos. Y tiene una tercera línea de tratamiento que se llama kármico, que trabaja con vidas pasadas, que muchas enfermedades que uno trae o síntomas o tendencias, por ahí no son por conductas que uno toma en esta vida, sino en vidas pasadas. Yo esto lo trabajo con constelaciones familiares porque vidas pasadas y antepasados, a mi entender, es lo mismo, pues la Ayurveda lo que dice es, yo desencarno, tengo una serie de un patrón de samskaras, y cuando voy a encarnar de vuelta busco un momento histórico que resuene con mis samskaras, y ahí me hago denso, ¿no? Encarno ahí por resonancia, con los buenos, los samskaras buenos, los malos del karma positivo y los del karma negativo, pero los dos son karma, no son dharma. Entonces Mm, reencarno ahí, y estas personas me van a ayudar a grabar de vuelta en mi cuerpo y en mi mente estas tendencias. Me van a hacer ese mm, servicio, digamos, ¿no? sí. Ahí es donde las enseñanzas de Ramana, por ejemplo, ¿no?
ofrecen la visión, digamos, más radical del Advaita, en el sentido de que en el Advaita hay fundamentalmente dos enfoques. Uno se llama Dristi Sristivada y otro se llama Sristi Dristivada. El enfoque general o muy habitual es que hay un mundo que existe ahí o que tiene una existencia al margen de mi propia percepción, proyección, ¿no? Y el enfoque de Ramana es totalmente radical en el sentido de decir que no puede haber un mundo que exista al margen de mi percepción del mundo, ¿no? Entonces, en esto, por ejemplo, que tú decías, hay una consonancia que es que en base a esos samskaras, a esas huellas de interpretación que se han conservado ahí y esas vasanas, esas inclinaciones a experimentar miedo, vergüenza, culpa, lo que fuera, se va a proyectar un mundo a la medida de esos elementos, ¿no? No que sí sea un mundo ahí que va a conectar con, sino que desde el punto de vista, ¿no?, de lo que dice las enseñanzas de Ramana, no hay nada que pueda aparecer ante ti si tú no estás como observador de ello, no puede haber una realidad si no hay un observador que la perciba. Lo que hace este ego es que tiene la capacidad de proyectar el entorno perfecto, el padre, la madre que, con la que vas a vivir, la familia, toda Sí, una constelación, ¿no? Digamos, sí, perfecta y a la medida para que se pueda producir ese aprendizaje, es decir, ese debilitamiento de las vasanas, esa deconstrucción de los samskaras, sí. etcétera, etcétera, Y ¿no? primero porque por ejemplo, si yo vengo a hacer un aprendizaje sobre el sufrimiento, me va a haber tocado un entorno con seres que sufrieron bastante y voy a aprender a amarlos y conectar profundamente con ellos. Y yo después puedo elegir si duplicar el dolor y volver a ser otro ser que sufre, o hacer algo bueno con esa experiencia, por ejemplo, y acompañar a seres que sufren para tratar de disminuir su sufrimiento, ¿no? Como que va a estar, yo lo que siento es que va a estar todas las posibilidades, la de duplicar y en algún punto van a estar también los recursos para generar algo con eso, la información para hacer algo, pero sí propone lo mismo la Ayurveda, que es como que a una situación energética le nace a una persona que resuena con eso. O sea, si yo no tengo esa información, voy a nacer en otro lado. Ujú, ujú. Voy a ver el Total. mundo en base a lo que traigo. Así que sí, sí, sí. Ay, Sí, de este ay, ratito, se fíjate, te ya se había ha ido un cumplido el tiempo que... momento. Ahí, ¿Ahora? ¿Me escuchas? ahí está, sí, ahí Sí. volviste, sí, Sí, que digo que ha sido un gusto conversar contigo este ratito, ¿eh? sí. Bueno, poner esta puesta en común, ¿no? De la Sí, visión de la Ayurveda, de la visión de las enseñanzas del Advaita Vedanta, de Ramana, de Robert. Así que, bueno, seguiremos ahí encontrándonos, ¿verdad? sí, muchas gracias, la verdad muy interesante, Ernesto, me Sí, encantó. Y además sabes un gracias. montón, así que súper interesante, me quedé con ganas de más. Así que muchas Igualmente, gracias. ¿eh? Gracias por este compartir y nada, un abrazo muy, muy grande. Sí, y Esperamos bueno, y que les gracias haya gustado. a todos los que se quedaron escuchando, muchísimas gracias también. Sí, bueno, Bueno, hasta pronto. Chao, hasta chao. pronto. Chau, chau. Adiós.